Para empezar, quiero disculparme de antemano. No soy un gran escritor, aparte de ocasionalmente publicar alguna que otra publicación de mierda o lanzar párrafos acalorados en las secciones de comentarios de YouTube. Sinceramente, no me importan los detalles perversos ni nada de eso, solo quería compartir mis experiencias en un lugar donde siento que a la gente le interesará leerlas y disfrutarán del horror que supone, por muy enfermizo que parezca. Bueno, al menos es mejor que ser ignorado. Siento un poco menos de miedo sabiendo que otros pueden entender una fracción del terror que he soportado al volver a contar mi propia historia. ¿Sabes a qué me refiero? Soy un chico canadiense de 20 años que cursa el segundo año de universidad. Lamentablemente, no tengo mucho más que decir sobre mis logros en la vida hasta ahora, pero de todos modos nadie viene aquí a leer sobre esas cosas. Tengo la suerte de tener mi propio apartamento de una habitación y mis padres me ayudan a pagarlo. Está ubicado relativamente cerca de mi campus y en un vecindario bastante decente, pero después de anoche estoy considerando volver a vivir con mi mamá y mi papá. No es que sirviera para cambiar mucho. Cuando tenía unos 5 o 6 años, no recuerdo exactamente, comencé a pasar por una experiencia lo suficientemente aterradora como para causarme grandes reveses en el logro de mis hitos del desarrollo, como lo describió más de un consejero. El evento, como lo llamaría uno de esos consejeros, ocurriría completamente al azar, a veces 2 veces por semana durante meses, y otras veces podría ocurrir una vez en un año entero si tuviera tanta suerte. Sin embargo, hubo una constante, siempre ocurría en plena noche, entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Por alguna razón, este incidente solo ocurrió cuando todos los demás en mi casa estaban profundamente dormidos. Siempre era lo mismo, estaba acostado en la cama de mi habitación, a veces dormido, a veces no, y luego, de la nada, lo escuchaba, los pesados pasos de pies mojados y descalzos pisando fuerte sobre el piso de madera, originándose en algún lugar de abajo. Quienquiera que fuera no parecía querer ser sutil o astuto, sino que siempre subía corriendo las escaleras a toda velocidad, luego bajaba por el pasillo antes de detenerse directamente frente a mi puerta. Quienquiera que fuera, eran jodidamente rápidos y casi nunca tuve oportunidad de gritar antes de que llegaran a la puerta de mi habitación. Ahora, mi puerta siempre ha estado cerrada, así que en aquel entonces nunca tuve una visión clara de quién estaba acechando afuera, pero extrañamente, y afortunadamente, nunca intentaron entrar a mi habitación. Tampoco había cerradura en la puerta, así que quienquiera que estuviera allí se contentó con quedarse ahí hasta que decidieran irse, aunque en realidad nunca había escuchado la parte de irse en todos mis años de sufrimiento por esto. No se oyeron pasos. La persona en cuestión simplemente no estaba allí cuando llegó la mañana. En raras ocasiones llamaban a la puerta, otras veces sacudían el pomo, pero por lo demás nunca me hablaban. Fue absolutamente mortificante cuando sucedió la primera vez, y todo lo que pude hacer fue encogerme bajo las sábanas y sollozar, demasiado asustado incluso para llamar a mis padres por temor a que algún convicto fugitivo o un asesino en serie estuviera esperando que yo hiciera mi viaje. Presencia conocida antes de hacer un movimiento. Después de esa primera experiencia desgarradora, por supuesto les contaría a mis padres lo sucedido y, a juzgar por lo conmocionado que estaba, me creyeron de todo corazón sin muchas preguntas. Al principio se culpaban unos a otros, lanzando acusaciones de bromas crueles para tratar de asustarme para que me durmiera más temprano. Pero después de que sucedió unas cuantas veces más durante el mismo año comenzaron a estar tan aterrorizados como yo, incluso aunque nunca habían estado despiertos para oírlo. Era la misma prueba cada vez que sucedía, el sonido de la piel húmeda y pegajosa contra la madera dura haciendo una carrera loca hacia mi habitación, corriendo escaleras arriba y hacia la puerta con la velocidad y desesperación de alguien que intenta escapar de un incendio furioso. Obviamente, debido a esto no podía dormir por la noche y a menudo llegaba a la escuela aturdido por la falta de sueño, sin apenas terminar mi trabajo. Pasé las noches despierto durante horas debajo de las sábanas, con el pecho apretado esperando escuchar a esa persona horrible correr hacia lo que debería haber sido mi refugio seguro cuando era niño. La mayoría de las noches fueron silenciosas,
pero las pocas en las que este intruso decidió atormentarme fueron suficientes para mantener vivo el ciclo de insomnio. Al final, mis padres remediaron esto permitiéndome dormir en su habitación, donde me sentía mucho más seguro entre ellos, dos frentes de la defensa más sólida que un niño podría conocer a cada lado de mí. Este arreglo me hizo dormir profundamente nuevamente durante aproximadamente un año sin incidentes, y finalmente pude descansar un poco bajo la protección directa de mis padres, incluso si tuve que sufrir que mi papá me aplastara mientras se revolcaba durmiendo. Incluso mis notas y mi salud estaban recuperando el nivel que tenían antes de que todo esto comenzara. El miedo había comenzado a filtrarse gradualmente de mis noches porque creía que mis padres eran la defensa definitiva contra mi torturador, hasta que volvió a suceder. Estaba atrapado entre mi mamá y mi papá, como de costumbre, quienes estaban profundamente dormidos. Finalmente me estaba quedando dormido cuando escuché ese sonido tan familiar de golpes apresurados subiendo las escaleras. Tenía el corazón atrapado en la garganta y, durante unos segundos, olvidé cómo respirar. Quienquiera que fuera, había regresado después de un año sin nada, y de nuevo me quedé completamente paralizado por el miedo. Afortunadamente, esta vez, después de llegar a lo alto de la escalera, su destino siguió siendo el mismo de siempre. Los pasos se alejaban en lugar de acercarse a mí como estaba tan acostumbrado, moviéndose hacia el dormitorio que no había ocupado desde hacía algún tiempo. Recordé que me sentí terriblemente mal cuando escuché el crujido de la puerta de mi habitación al abrirse al final del pasillo. Esta vez realmente se habían aventurado a entrar. No recuerdo si dejé la puerta entreabierta ya que hacía meses que no dormía en ella o si quien fue simplemente decidió que era hora de entrar esa noche, pero esa fue la primera y última vez que sucedió. Agradecí a mi estrella de la suerte que estaba al final del pasillo en el seguro abrazo de mis padres. Por alguna razón, este extraño había violado su código de conducta esa noche, y todavía me estremezco al pensar en lo que podría haber sucedido si todavía hubiera estado durmiendo en mi antigua habitación. Por supuesto, cuando desperté a mis padres, todo estaba en silencio una vez más, y todo el calvario no duró más de 30 segundos. Incluso se levantaron para revisar mi habitación, pero por supuesto, no había nada escondido dentro. Intentamos conseguir ayuda de la policía, instalar cámaras de seguridad, que no mostraron nada, por suerte para mí, y en un momento incluso recurrieron a llevarme a un psiquiatra por si todo estaba en mi cabeza, pero nada pareció funcionar. Todavía sucedía de vez en cuando, y nunca fue menos aterrador, especialmente porque me estaba haciendo demasiado mayor para quedarme en la habitación de mis padres para siempre. Cuando finalmente me obligaron a regresar a mi antigua habitación, me aseguré de que mi puerta estuviera cerrada con llave. Sí, finalmente convencí a mi papá para que le pusiera un candado ya que de lo contrario no volvería a entrar, y la cerré con barricadas todas y cada una de las noches sin falla. Incluso cuando ya era preadolescente, cada vez que sucedía todavía temblaba bajo las sábanas, temiendo que en algún momento quienquiera que estuviera tan ansioso por llegar a mi puerta pudiera eventualmente intentar irrumpir y lastimarme. Intenté gritarle al extraño varias veces a medida que crecía y me hacía más audaz con el paso de los años, exigiéndole que dijera lo que querían de mí y por qué mantuvieron esto durante tanto tiempo, pero ni una sola vez obtuve una respuesta. Lo que nunca me atreví a hacer fue abrir la puerta y comprobar las cosas por muy curioso que fuera, por muy mal que tuviera que ir al baño o por un vaso de agua. Me senté en la cama hasta que escuché a mis padres despertarse y realizar su rutina matutina diaria en el piso de abajo antes de estar convencido de que estaba lo suficientemente seguro como para salir. Sin embargo, el bastardo era astuto. A veces dejaba encendida la luz del pasillo para poder ver las sombras de sus pies a través de la delgada rendija entre la parte inferior de mi puerta y el suelo. A veces se quedaban allí durante horas, incluso alejándose unos minutos antes de regresar, como para engañarme. Lo peor de todo fue que no parecía ser exclusivo de mi casa o habitación como había pensado originalmente. Quienquiera que estuviera haciendo esto estaba detrás de mí específicamente. Hubo ocasiones en que había sucedido durante fiestas de pijamas en casas de amigos, a quienes insistía en que mantuvieran la puerta cerrada por la noche, estadías en hoteles,
en casa de la abuela e incluso durante un campamento de verano. Ningún lugar era un refugio seguro para quien en ese momento había apodado el corredor, un nombre infantil pero de alguna manera el más apropiado. Solo golpeaba cuando todos los demás estaban dormidos o ausentes, nadie había escuchado ni una sola vez su atronadora carga. Me sentí verdadera y completamente solo. Aquellos que solían creer y simpatizar conmigo habían comenzado a dudar de mí o se estaban cansando de mis payasadas. Incluso mis padres y numerosos consejeros se habían distanciado de todo el asunto. Fue durante una de esas ocasiones, cuando estuve en casa de un primo por algunas noches, que finalmente pude vislumbrar lo que me atormentaba durante más de una década en ese momento. Entonces tenía alrededor de 16 años y me alojaba en una pequeña habitación de invitados que tenía una puerta equipada con una gran ventana de vidrio esmerilado, que ocupaba la mayor parte del centro para que uno pudiera ver el contorno borroso de cualquiera que estuviera al otro lado. Es una elección extraña para la puerta de un dormitorio, lo sé, pero no la elegí. Esa noche escuché esos pasos tan familiares correr hacia la puerta, provenientes de algún lugar profundo de la casa. Como nota al margen, en realidad nunca lo escuché entrar en ningún edificio donde me hospedaba, pareció simplemente manifestarse. En este punto de mi vida, aunque todavía tenía mucho miedo, no me sorprendió cuando apareció con regularidad. Esta vez, sin embargo, estaba muy ansioso porque sabía que podría tener la oportunidad de ver cómo era realmente el corredor sin tener que arriesgarme a abrir la puerta. Ojalá no lo hubiera hecho. Después de esforzarme durante aproximadamente un minuto, me atreví a echar un vistazo al cristal desde la seguridad de mis mantas. Puedo decir con confianza que mi corazón se detuvo por unos segundos. Estaba apenas iluminado por la luz que había dejado afuera por costumbre, revelando el contorno borroso de la cosa que me había estado torturando durante tanto tiempo. Por alguna razón, me sorprendió que el corredor no fuera ningún hombre. Era anormalmente alto y delgado, con los brazos desproporcionadamente cortos y rechonchos para su estructura asquerosamente larguirucha. Era tan alto que tuvo que agacharse solo para mirar a través del cristal la oscuridad de mi habitación. Pero su cara era la peor parte, oh Dios, su cara. Había presionado su cara contra el cristal para mirar dentro y lo que vi me horrorizó muchísimo. Chicos, es muy difícil explicar cómo se veía exactamente, especialmente porque el vidrio mantenía todo borroso, pero su cabeza era tan larga que caía hasta sus malditos pies, ocupando casi toda la longitud de la ventana y al mismo tiempo estaba alarmantemente demacrada, como el resto de su cuerpo. Era como si su cara estuviera estirada como un fajo gigante de chicle masticado, estirado cerca del punto de ruptura. La boca abierta del corredor era un pequeño agujero en la parte inferior de su cara, que solo podía distinguir porque seguía abriéndose y cerrándose una y otra vez, como un pez moribundo que queda fuera del agua. No podía distinguir los ojos de la cosa a través del vidrio esmerilado, pero por lo inflexible que fue tratar de encontrarme en la oscuridad en la que estaba acurrucado, estoy seguro de que existían en algún lugar de esa jodida cara. Lo que originalmente había pensado que tal vez era algún pedófilo o un vagabundo espeluznante que le había tomado cariño, resultó estar lejos de ser humano, y solo se alejó y se fue después de que, comprensiblemente, había gritado a todo pulmón. Además de la horrible criatura en sí, recuerdo haber notado algo extraño. Antes de que mis pulmones volvieran a funcionar para permitirme gritar, seguía girando la cabeza hacia atrás para mirar hacia el pasillo detrás de él. Siguió haciendo esto repetidamente durante ese largo minuto más o menos hasta que miró fijamente a mi habitación. Era como si estuviera comprobando si venía alguien. Por supuesto, mis primos y mi tía, que ya conocían esta extraña historia cuando era niño, pensaron que solo estaba preparando otro capítulo de mi loca historia, pero aún así amablemente me permitieron cambiar de habitación por el resto de mi estadía. No puedo decir que ponerle cara a mi problema me haya ayudado en absoluto, e incluso ahora me siento como si tuviera 5 años otra vez. No puedo dormir y a menudo recurro a medicamentos para poder calmarme lo suficiente como para recuperar el sueño. Saber la horrenda visión a la que pertenecían esos pasos me hacía casi cagarme cada vez que hacía esa misma carrera loca hacia mi habitación.
Siento que no me he acostumbrado en absoluto a pesar de haber crecido escuchando sus pasos invadiendo rápidamente mi habitación en la oscuridad de la noche una y otra vez. No tengo idea de cuál es el motivo del corredor detrás de todo esto, ni si tiene uno en primer lugar. No tengo idea de qué es eso. Su rutina apenas ha cambiado a lo largo de los años, pero es imposible no estar aterrorizado por la idea de que algún día esta cosa se canse de esperar en mi puerta y acabe irrumpiendo en mi habitación, ¿y luego qué? ¿Qué pasa si me voy a la cama una noche y me olvido de cerrar la puerta por completo, o termino quedándome con alguien que accidentalmente la deja abierta? ¿Qué pasa si una noche me despierto y veo su cara alargada colgando sobre mí? Solo quiero que se detenga. No sé lo que quiere y ciertamente no tengo muchas ganas de saludarlo porque nada que se parezca a eso podría querer lo mejor para mí. No habla y no tiene horario. Solo puedo asumir que está haciendo todo esto para burlarse de mí de alguna manera enfermiza y no tengo la menor idea de por qué me eligió. Estoy escribiendo esto ahora porque volvió a suceder anoche. Ha sido la primera vez que el corredor aparece en los 2 años desde que me mudé a este apartamento. Este ha sido el tiempo más largo que ha pasado sin aparecer desde que comenzó sus travesuras cuando yo era apenas un niño, y estaba empezando a creer que tal vez finalmente estaba a salvo a pesar de vivir solo en el segundo piso. El apartamento tiene una escalera exterior que conduce a mi habitación junto con los pisos encima de mí, y como hace más frío aquí, hubo una ligera nevada desde anoche hasta esta mañana. Era solo otro miércoles más, y estaba despierto hasta tarde estudiando para mi próximo examen cuando escuché ese fuerte golpe de pies, ligeramente amortiguado debido a la nieve que cubría el concreto, subiendo las escaleras corriendo hacia mi puerta. Al principio, pensé que era simplemente uno de mis vecinos que regresaba a casa, pero la velocidad de su ascenso y el hecho de que se detuvo en mi piso fue todo lo que necesitaba para darme cuenta de lo que acechaba al otro lado. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero dio un vuelco después de lo que escuché a continuación. Hubo silencio durante aproximadamente 1 o 2 minutos, pero luego escuché el sonido de un vidrio rompiéndose contra el concreto justo afuera de mi puerta, y lo juro, en ese momento salté tan alto que mi cabeza prácticamente tocó el techo. No hace falta decir que me quedé despierto el resto de la noche congelado en mi escritorio, demasiado sumergido en mi terror absoluto como para siquiera pensar en hacer un movimiento. Por supuesto, no logré dormir ni un gramo ni seguir estudiando. No podía hacer nada sin saber si todavía estaba ahí afuera, esperando en silencio. Solo encontré el valor para investigar cuando llegó la luz de la mañana y los autos comenzaron a salir del pequeño estacionamiento. Casi de inmediato, encontré la fuente del violento sonido de vidrios rotos de anoche. La pequeña luz pegada a la pared exterior de mi habitación había sido destrozada, y ahora descansaba sobre la nieve. Sorprendentemente, esto ni siquiera fue lo más extraño que quedó atrás, había huellas en la nieve. Como era de esperar, las huellas no pertenecían a ninguna bota que haya conocido. Eran muy largos y ocupaban toda la longitud de cada escalón, saltándose ocasionalmente 2 escalones enteros a la vez. Carecían de cualquier tipo de marca en la punta, surcos o talón, simplemente parecían líneas perfectamente suavizadas cortadas en la nieve, deteniéndose justo frente a mi puerta. Me estremecí, sin olvidar apenas la apariencia de la abominación a la que pertenecían. Mirando más abajo en las escaleras, noté otro conjunto de huellas que eran igualmente inhumanas, pero muy diferentes de las demás. Se detuvieron justo en la parte media de la escalera por alguna razón, y no continuaron más allá. También eran bastante grandes pero perfectamente redondos, casi recordándome lo que la pata de un elefante podría dejar si alguna vez pisara la nieve. En medio de cada uno de estos círculos había una gran espiral dibujada en la nieve. Tengo más preguntas que respuestas después de lo de anoche. ¿Qué quiere el corredor de mí? ¿Hubo algo más anoche? ¿Alguna vez se detendrá?